un invitado que tenemos en el día de hoy precisamente para hablar de la envidia, que muchas veces dicen que es resentimiento, rencor, rabia, desazón, disgusto, genera esto. Y para hablar de la envidia está el doctor Rodrigo Córdoba, que nos acompaña hoy, psicólogo muy importante. El aplauso grande para el doctor Rodrigo, bienvenido. Bienvenido, a las mañanas con doctor. Hugo. ¿Psicólogo o psiquiatra? Psiquiatra. Psiquiatra. Es que me pusieron aquí, psicólogo. si le leo aquí, me pusieron sisílogo. Sí, loco. De pronto más, de pronto. Sí, loco. Bueno, hablemos de la envidia. ¿En qué tiene que ver la envidia? ¿Qué está relacionada? La envidia es un sentimiento, yo diría que consustancial con la especie. Ajá. En algún momento todos los seres humanos la han experimentado y esa sensación que no solo es rabia, todo el mundo lo asocia con la rabia, de tristeza, de querer algo para él, para uno, que tienen los otros. Ajá. Y entonces esa sensación genera lo que se denomina comúnmente como envidia. Sí. Habría diferentes tipos. A ver, dicen por ahí, y yo en eso siempre estoy un poquito polemizando, Mónica, que existe envidia de la buena y envidia de la mala. Para mí es la misma. Envidia es envidia, eso que tengo envidia de la buena, no, la envidia es envidia. Digamos que en la definición, en la razón de la definición tienes toda la razón. Sería lo mismo. Ahora, el sentimiento que acompaña ese vacío, ese deseo de tener para sí lo del otro, puede estar cargado de diferentes maneras. Ajá. Alguien puede competir, arrasar, sufrir por eso, y otros pues anhelan lo que tiene el otro, pero quizás le alegran que lo tenga. Es decir, hay grados de envidia. Por ejemplo, yo puedo ver a otra chica y decir, no, tan bonita, como está de bonito ese cuerpo, y a uno le da cierta envidia, pero no le afecta. Y no siente que tiene que empezar a competir para lograr los mismos objetivos que la otra. Simplemente que uno dice, ve, tan chévere, quisiera lograr. Pero esto ya no es envidia. Es envidia, pero... Porque sí quisiera para sí, pero un poco en la definición y en el planteamiento tuyo, es que alguien que ve eso en otro, pues sí quisiera tenerlo para sí, pero no se le vuelve tortura, sufrimiento, como una cuña que se mete en la cabeza y empieza quizás a sufrir, y mucho, ahora que tú hacías referencia a los ambientes laborales, se vuelve una guerra. Entonces aparecen ya otro tipo de circunstancias, sentimientos pues mucho más malsanos, por ponerlo muy genéricamente, que generan fricciones en el funcionamiento diario. Doctor, ¿usted se acuerda de un viejo proverbio de Martín Cochise Rodríguez, que él algún día dijo, este país no lo mata el cáncer ni la violencia, lo mata la envidia? Y eso es sabio, ¿no? Sabio, es una de mis frases y ejemplos de combate, claro, porque lamentablemente tiene mucho de cierto, Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué viene eso? ¿Por qué de un momento a otro todos terminan sufriendo, sintiendo dificultades por lo del otro y no gozando lo que tienen? ¿Por qué es que necesito yo las cosas del otro y no termino dándole valor, queriendo, aprobando, desarrollando lo que tengo? Doctor, ¿hay alguna forma de pronto descubrir que somos personas envidiosas? Porque hay personas que dicen, no, yo no sufro de envidia, eso es de otros. ¿Todos somos envidiosos en algún momento de la vida? Eso es un fenómeno de los procesos mentales, lamentablemente. Es que nosotros en lo mental somos muy buenos para ver, como dicen los proverbios, la viga en el ojo ajeno y poco en el propio. Entonces, claro, aquella es envidiosa, pero yo no. Aquel es envidioso, pero yo no. Entonces yo creo que parte de esto es empezar a reconocerlo. Porque un poco como lo planteaba Hernán, se puede volver un dinamizador. Es decir, no tener algunas cosas me invitaría a luchar para conseguir algunas cosas que me dieran alegría. Hay dos cosas interesantes. Uno es otro proverbio que estoy seguro que tú lo has oído, que es que la envidia es mejor provocarla que sentirla. Sí, me acordó del comercial de Aura Cristina. ¿Te acuerdas? No. Claro, era un comercial que salía ella, no sé si era un desodorante, bueno, era alguna cosa de femenina, y salía ella al final diciendo eso, es mejor provocarla que sentirla. ¿Sí? Y se volvió ya ese vendedorcísimo. Claro, seguro, porque tiene mucho de sentido. Pero quizás lo sabio, lo profundo, es en qué medida yo puedo encontrarle gusto a las cosas que yo tengo. Alguien dice, no es rico el que tanto tiene, sino el que goza que tiene, ¿sí? ¿No? El que necesita poco. Entonces, quizás en eso
muy seguramente podrá vivir más tranquilo y disfrutar más las cosas de la vida, sin necesidad de tener... ¿Cuántas personas no desean o anhelan cosas de los otros que en él sería suntuaria? ¿Para qué le servirían? Totalmente. Pero eso no se lo preguntan. Claro. La envidia es mejor despertarla que sentirla, pero es bueno, es saludable, es sano sentir que alguien te está envidiando. Uno debe seguir con esa persona como amiga, tenerla cerca como familiar, o es mejor alejarla porque uno no sabe de pronto en qué puede afectarlo más adelante. Depende. Siempre en esto existe, es mucho más laxo, porque si es una persona que te causa daño, pues necesariamente hay que hacerse a un lado. Total. Alejarse. Mientras si es una persona que seguramente de lo que tú dirías que no existiría, pero esas formas de envidia buena, que te agrada, sí. Qué linda. Un ejemplo, cuando tú viajas joya. y yo te pongo de pronto un mensaje, te digo, siento envidia de la buena porque estás pasando delicioso en Cartagena. Y que es como compartiendo un poco la alegría. Por eso yo voy al tema de la envidia. Yo le quitaría envidia, diría, estoy muy contento, me encantaría estar al lado tuyo porque estás pasando feliz. Sí. Por eso lo de la envidia buena es que pues, me raya a mí, ¿no? Pero claro, porque termina teniendo una carga. Todo el mundo ve la envidia como un sentimiento de rabia. Muy bien, doctor. Esto da para mucho. Perdóneme, le interrumpo un segundito porque vamos a seguir con usted, obviamente. El tema es extenso, el tema es polémico en cierta manera. En un momentico seguiremos al respecto. Seguimos recordando gente, a Gustavo Niño Mendoza, un gran locutor, gran pionero de la radio. A Lucía Nader, que fue la primera que hizo sexo en radio. Pues ¿Ah, sí? quiero decir para que no me vayan a malinterpretar. No, Sí, repítame, haz el favor, porque eso Digamos, da para confusión. bueno, ok, no hizo sexo, lo que hizo fue explicar sobre el sexo y la sexología. Me Temas puse de colorado, sexualidad. doctora Lucía Bala, no me esté mirando, pero fue también importante, digamos, en esta radio temática. Mire, doctor frases- Rodrigo, vea, ¿me puede? Se sonrojó. Ah, Mire, pues frases sí. como esta Eso sí ya es más preocupante. acerca de la envidia. La envidia es una declaración de inferioridad, dijo Napoleón, 1769-1821. Doctor, ¿qué dice eso? ¿Es una declaración de inferioridad? Yo tendría reservas con un comentario. Yo aún siento que es consustancial, claro, con los seres humanos. En algún momento todos hemos anhelado algo que la otra persona quiere. Yo creo que es el sentimiento asociado a eso lo que genera daño. ¿Quién no ha envidiado seguramente algo que le gustó de alguien, ya sea el saco, la joya, las damas? Entonces, no necesariamente es inferioridad, pero seguramente a quien se le convierte en una tortura y siente que eso no lo valida, que eso no lo hace autosuficiente, que eso no lo hace completo como persona, por no tener eso, es posible que sí tenga esas características. Mi querido doctor Rodrigo, la envidia puede ser sintomatología de una comunidad, de un país que a través de su historia no ha podido superar, digamos, este flagelo. ¿A qué voy? Dicen muchas veces que, por ejemplo, países en Europa o países se unen y la envidia no existe, sino más bien son muy solidarios con ellos mismos, sobre todo cuando son inmigrantes en un país como Estados Unidos. Usted ve a los cubanos, a los mexicanos, muchos de ellos que se solidarizan. El colombiano tiene problemas en ese sentido a veces. Es una discusión bien interesante, porque los sentimientos, volverlos colectivos, es complejo, ¿no? Uno podría hablar del individuo, pero quizás en ese contexto de lo social, tomando ese ejemplo de los individuos, puede ser. Y vive por épocas, y es mutante y es cambiante. Pero claro, muchos envidian el sistema de salud, y tú ves que es un término que se usa. Envidiamos el sistema de salud de los canadienses, envidiamos el desarrollo de los americanos, envidiamos el sistema educativo, envidiamos muchos ejemplos existirían allí, y quizás podría tomarse ese ejemplo para mirar lo que nos falta. Claro, claro. Ahora, ¿qué es esto? Seguramente, como decíamos anteriormente, un motor para lograr conseguir cosas. Y que no sea un elemento de frustración de que es que nos quedamos así, que a veces sucede entre nosotros, ¿no? Nos empezamos a reclamarnos, a recriminarnos y a condenarnos, porque así, como nosotros envidiamos las carreteras o cualquier otra situación,
Ellos nos envidian la alegría, la belleza de las colombianas, cuántas cosas. Así es, de no nuestro nos fútbol, podrían etcétera. del fútbol. Bueno, en fin. Doctor, mientras haya entonces diferencias sociales, mientras haya unos que tengan más que los otros, siempre va a haber envidia. Es una pregunta también compleja, porque hay gente que, por ejemplo, con los contrastes sociales no sufre por lo que tenga el otro, no le despierta envidia, no lo ha sentido, le parece que no lo necesita, le parece que es seguramente algo que para él no tendría alguna utilidad. Es como eso, ¿alguien que no le guste manejar envidiaría un Mercedes-Benz? No. Entonces, Pero por sí eso puede te envidiar digo. otras cosas. Pero puede envidiar otras cosas, por eso te digo. Entonces es un poco que se da cierta relatividad. Muy bien. Entonces, Pues mi querido doctor Rodrigo, como siempre un placer tenerlo acá. eso digo yo. Como ¿Cuánto siempre. tiempo, ahora que estábamos haciendo historia, Uy, cuánto muchos tiempo, no, Hernán? añitos. A propósito, me da la oportunidad de decir, ¿qué emisora escuchaba usted en la universidad o en el colegio? Vea, empiezo por el colegio porque empieza a aparecer la música. Sí. Que ya había unas emisoras que tú las debes ubicar, que era todas estas de Julio, entonces Sí. de Julio Sánchez. ¿Cómo no? Y Julio Sánchez empezaba haciendo pinitos que se llamaban emisoras El Dorado. Emisoras El Dorado en AM, era 1380 Bueno, por ahí sí kilohertz. era del Rincón. Sí. El Rincón. Y al otro Pero lado estaba empezaban a poner Monserrate. música. Ah, mira, sí, empezaban a poner música y estilizada y todo. y ya luego aparece y rock empezaba a ver los movimientos. Claro, del Armando rock, Plata Camacho, que fue el precursor, Total. entre otras, con Sí, Manolo Belón y sí, Jimmy sí. Razor. No, ustedes se pueden hacer recuento de historias, se pueden echar rulo todo el día. El primer disc jockey que existió, y con el debido respeto de un Manolo Belón, de Alfonso Lizarazo, que fueron también dentro de la música juvenil, fue un señor que se llamó Jimmy Razor, que fue el primer ese sí disc no lo- jockey en Colombia. Sí, ese sí no lo ubico. Mirá, 60. mira, pura historia. Y ya luego vienen toda la época de las noticias y la preocupación por lo que pasaba. ¿Algún ícono en radio, entonces, en especial de noticias? ¿Lo admira, le gusta escucharlo? La pones compleja. Yo creo que ha habido toda una historia que lo han puesto y ya se han ido pasando, ¿no? Entonces, claro, pues la época que vemos de Yamid y Juan Gosaí, y hoy en día yo creo que aún voces nuevas como Néstor y esto tienen mucha claridad, mucha fuerza y una gran capacidad de leer el día a día y opinar. Bien, 75 años de la radio, compartidos también con el doctor Rodrigo, que como siempre nos acompaña. Un aplauso grande para él. Y ya sabemos, la envidia hay que nivelarla.